se denomina capital. Y eso ya de entrada nos presenta como una diferenciación del lenguaje ordinario, porque estamos acostumbrados a entender capital como, digamos, una cantidad de dinero que se invierte, y más que todo como una cosa material, un objeto, en este caso la mercancía dinero. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que mediante recorramos el primer capítulo y aquí en adelante vamos a recorrer, es que el capital siempre hace una relación. Es decir, la estructura que media entre distintas instancias, distintos objetos, personajes, podría uno decir, etcétera, etcétera. Y básicamente no podemos dejar de entender el capital como esa relación entre partes o esa estructura que media entre las partes. ¿Por qué? Porque si decimos que el capital es una cosa, perderíamos de vista lo que hemos ganado hasta el capítulo 3, y es entender lo que permite comprender la base de la estructura capitalista, que aquí ya vamos a empezar a ver la estructura capitalista digamos, en contraposición a lo que se conoce como una sociedad mercantil simple o circulación mercantil simple. Aquí ya estamos avanzando un poquito más, ya no es solo circulación mercantil simple, sino lo que se conoce como circulación de mercancías complejas o circulación de mercancías dentro de la estructura del capital. Eso como primero. Lo segundo, recuerda que habíamos terminado con la estructura mercancía, dinero, mercancía, que es básicamente la estructura que obedece a los ciclos de transformación, digamos, del trabajo en una sociedad mercantil simple. Pues bueno, aquí lo que va a pasar es que la fórmula se va a completar, y lo que en un principio era mercancía, dinero, mercancía, se va a transformar en dinero, mercancía, dinero. Y como que complementando el otro círculo y haciéndonos ver el panorama completo. Si antes estamos viendo la perspectiva de un productor de mercancías simple, ahora lo que vamos a tener es un sistema productivo donde se empieza con dinero y se termina con dinero. Obviamente vamos a dar cuenta que esa cifra final es distinta a la inicial, pero en principio ya no es la mercancía lo que importa. La mercancía sigue siendo aquí un medio para. Pero gracias a la aparición y al fortalecimiento de la circulación de mercancía, es que el dinero se establece como equivalente universal, y ya el dinero ya pasa de ser como mediador entre las mercancías a demostrar, por un lado, que simboliza el valor de todo lo que existe en cuanto a productos del trabajo, y también por otro lado que significa ya riqueza. Recuerde que riqueza en términos hasta el capítulo 3 eran mercancías como tal. Pero en este punto, ya con la proliferación, consolidación y la generalización de la mercancía de dinero como equivalente universal y como símbolo del valor, eso también se va a transmutar a que la riqueza ya no se va a medir en términos de producción material, sino en términos monetarios, en cantidad de mercancía de dinero que alguien tiene o que una sociedad puede producir. Entonces ya tenemos dos cosas fundamentales hasta aquí. Primero, la aparición del concepto de capital. Segundo, digamos, la clarificación de que en este punto capital no es suma de dinero, hace parte de los componentes, claro, pero no es la definición exacta de capital. Capital es una relación, es una estructura, es digamos, una disposición de ciertos elementos, y que solamente en esa relación es que se entiende cada uno de los objetos y se entiende lo que se entiende por capital. Esa sociedad es la que vamos a conocer ya no como sociedad mercantil simple, sino que la vamos a conocer como sociedad de circulación de mercancías bajo el capital, o en términos concretos, como capitalismo en sentido estricto de la palabra. Tercero, y eso es crucial, que en principio veíamos el ciclo mercancía, dinero, mercancía, en términos de el productor individual que va a intercambiar sus productos para tener otros a cambio, y que ahí parecía reducirse el ciclo. El ciclo va a ser complementado y complejizado, porque ahora se va a convertir de mercancía, dinero, mercancía a dinero, mercancía, dinero. Luego nos vamos a dar cuenta que esa última dinero va a tener como una connotación espacial.
Eso nos va a implicar que el dinero, que aparentemente una categoría inherente a la circulación de mercancías como mediador y como equivalente, como una especie de instrumento que útil para una cosa, se va a volver ya el centro de la cuestión. ¿Por qué? Porque va a aparecer como símbolo de la riqueza, en términos de que ya no se mide en términos materiales de cuántos productos del trabajo, cuánta capacidad en términos de mercancías pues, de una sociedad, sino cuánto de eso o cuánto de la mercancía de dinero puede ser capaz de almacenar, conseguir una sociedad determinada. Y nos damos cuenta que este ciclo de dinero, mercancía, dinero es cada vez más acelerado. Es decir, si antes dábamos cuenta que alguien podría ir al mercado con su mercancía, con el producto de su trabajo, encontrar un valor para su mercancía y luego cambiarla por el equivalente o la mercancía que hace las veces de equivalente universal para luego conseguir otra mercancía, aunque en el mercado no estuviera, pudiera almacenar ese dinero y luego comprar la mercancía acá. Que vamos a dar cuenta con el cambio de ciclo de dinero, mercancía, dinero, lo que me da cuenta es que esa capacidad de almacenamiento o digamos el periodo que separa la compra de la venta, o más bien la venta para cambiarlo por la mercancía de dinero y luego por por otra mercancía distinta, va a ser puede estar separado, mientras y digamos diferido en el tiempo y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando cambiamos y encontramos que es dinero, mercancía, dinero, vemos que cada vez hay más premura o cada vez hay más necesidad de que los ciclos se completen cada vez más rápidos. Es decir, que entre la venta y la compra no pase otro. Y entre ese dinero que se invierte al inicio y ese dinero que se retrocede tiene que haber cada vez más tiempo, tiene que realizarse en menor tiempo. Entonces, también vemos que también un cambio sustantivo de la sociedad mercantil simple a la sociedad mercantil o de sociedad de circulación de mercancías bajo el capital es cada vez más apresurado. De hecho, hay una premura porque la realización del ciclo entre la venta de las mercancías y la vuelta a la obtención del equivalente general sea cada vez más acelerado. Porque ahí es donde se debe realizar si hay una diferencia entre el valor de la mercancía de dinero inicial y el valor de la mercancía de dinero al final de ese ciclo. Y hay varios ejemplos que utiliza Marx durante todo el texto para mostrar que hay, digamos, productores individuales producen una cantidad determinadas con un valor determinado de mercancía de dinero y al final de todo ese proceso, es decir, cuando vuelve a traducir sus mercancías producidas con ese valor de mercancía de dinero, al final obtienen, por otro lado, otro elemento a tener en cuenta. Importante también, para entenderlo, aquí en este capítulo va a ser muy, muy, muy importante la cantidad de ejemplos que va a utilizar. ¿Para qué? Para evidenciar el cambio de cuantitativo. Los ejemplos aquí son cruciales y estamos rodeados de tantos ejemplos con cifras numéricas porque lo que quiere ver es ya, dejando de lado pues como el trasfondo que sigue siendo la circulación de mercancía, la transfiguración del trabajo, o más bien, la materialización del trabajo abstracto socialmente, trabajo abstracto socialmente para la producción de mercancía, pero la capacidad de ese trabajo socialmente necesario y abstracto de convertirse en mercancía de dinero y sobre todo mercancía de dinero en más mercancía de dinero al finalizar un proceso determinado. Por eso habla de las 100 libras o las 3 libras que se convierten en otro valor y hace ejemplos constantes de eso. Sobre todo para ver que en el mundo de las mercancías, sobre todo en el mundo avanzado de las mercancías o sociedad con circulación de mercancías bajo el capital, es crucial que el ciclo se renueve permanentemente. Es decir, si después de obtener dinero por la venta de las mercancías no se vuelve a invertir, pues la circulación y la valorización no se va a seguir dando. Es un proceso constante, permanente, que cuando se rompe un ciclo se cae como en el riesgo de perder valor. Solamente en la producción y en la realización a través de la circulación que convierte mercancías en
en mercancía de dinero es que se puede ver primero algo de, o más bien, se puede ver cómo el capital estructura una sociedad y la hace funcional hasta cierto punto, pero otro lado es que se puede ver por qué, o se empieza a visualizar por qué hay un excedente de. ¿Excedente traducido en qué? En más mercancía de dinero de la que inicialmente se utiliza para poder realizar para poder producir las mercancías que luego se van a cambiar por más mercancía de dinero. Entonces ahí vemos pues como unas características, a mi modo de ver, cruciales para poder entender qué es el cambio sustancial que separa. Y sin embargo, todos estos cambios sustanciales o complejos en términos del avance de una sociedad mercantil no dejan de estar siempre aunados a que haya circulación de mercancías o que haya productores individuales o propietarios individuales que se enfrentan al mercado como iguales, sin que se incumpla esa base que en principio nos parece ideal, pues ahí empieza a aparecer o empieza a visibilizarse algo fundamental y es que porque hay un valor de la mercancía de dinero inicial y otro distinto, si debería ser en términos del intercambio inicial de mercancía, dinero, mercancía, debería ser equivalentes. En el ciclo dinero, mercancía, dinero, se rompe claramente esa igualdad formal. Sin embargo, y eso es la contradicción dialéctica, en principio hay esa igualdad entre propietarios particulares de mercancías diversas. Sin embargo, cuando se complementa con la parte del dinero y sobre todo cuando aparece este como el centro o el núcleo de esa nueva fase de la circulación de mercancías, pareciera que se rompe esa igualdad porque una fase inicial, o más bien, un valor de la mercancía de dinero inicial no se iguala al valor de mercancía de dinero afuera. Entonces ahí uno se da cuenta entonces que aquí ya empieza a aparecer lo que más posteriormente vamos a conocer con el plusvalor. Sin embargo, aquí solo se está manifestando. Aquí todavía no hemos visto el origen de eso, pero ya empezamos a notar que cuando aparece la figura de dinero se empieza a poder visibilizar algo del plusvalor. Todavía no sabemos qué es o cómo, pero hay un valor extra que todavía no se explica y en la circulación no es evidente de dónde sale, pero ya empezamos a ver que el dinero permite esa manifestación o esa desigualación de lo que en un principio, en términos de mercancía, debía ser completamente equiparable. Y bueno, eso sería como a grosso modo los puntos cruciales del apartado y sobre todo la fórmula general del capital y qué es lo que implica el capital, cuáles son sus consecuencias, sus contradicciones y sobre todo qué empieza a permitir ver el capital que no estaba visible en la circulación simple de mercancías. Lo dejo como por ahí para empezar como a la discusión antes de entrar como los pormenores. Víctor, excelente. Tenemos una presentación de este capítulo, que es el capítulo cuarto, transformación de dinero en capital. Y aquí yo creo que viene bien que nosotros hagamos como que una recapitulación de lo que hemos visto. Recordemos que inicia el capital con el trueque, que es la forma, se pudiera decir que es el intercambio simple o la forma de intercambio simple. Mercancía igual a otra mercancía, intercambias quizás cualquier 20 varas de lienzo, una levita, cualquier cosa por otra cosa, ¿no? Sin que medie el dinero. Ya luego cuando el dinero empieza a ser parte de los intercambios, ahí se empieza a tornar compleja la relación o se empieza a convertir en algo más complejo porque el dinero empieza a tomar un carácter místico, fetichista, y las relaciones ya no son quizás
tan simples de poder ver, me estás dando un cinturón por una camisa o estoy viendo las cosas que intercambio al momento, ya no las veo, sino que el dinero está encubriendo esas relaciones. Es lo que vimos en el capítulo anterior, el capítulo del dinero, el capítulo tercero. Entonces, ya llegar al punto en el que Marx dice, bueno, ¿de dónde surge o a qué le llama el plusvalor? Está en pantalla, porque dice Marx, a este incremento o al excedente por encima del valor originario, lo denomino yo plusvalor, surplus value, ¿no? En inglés, pero plusvalor, ¿por qué surge este plusvalor? Recordemos que Marx siempre había dicho, bueno, pues no intercambias, aquí está hablando del algodón, dice, no vendes algodón a 100 y, y luego no lo compras a 100, perdón, y lo vendes a 100 otra vez, ¿no? Para no ganar nada. Entonces dice, se revende de 100 más 10 a 110. Entonces, ese incremento que se da, recordemos en nuestras clases, ¿no? Anteriores, ¿cómo le llaman a esto? Este incremento, es como en la de dinero incrementado o incremento de dinero, que es como un triangulito. Esta es ya la fórmula, ya no es dinero, mercancía, dinero, sino que es dinero, mercancía, dinero incrementado. Esos 10 que tú estás vendiendo, que tienes de ganancia a 110, ese incremento, ese excedente de valor originario, es lo que Marx conoce como plusvalor. Entonces, ¿por qué es importante? Y como bien lo menciona Víctor, ¿por qué hay una importancia en esto para nosotros? Porque aquí es donde la clave de lo que estamos viviendo. Por eso cuando llegan gobiernos y dicen voy a cambiar las cosas o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y resulta que no, sobre todo los gobiernos progresistas que están en nuestro continente, te das cuenta que es un ciclo, que es un circuito. Algunos lo llaman un circuito como el circuito eléctrico, otros le llaman un ciclo, podemos utilizar ahí la analogía del ciclo del agua, pero el ciclo del capital o el ciclo de la reproducción es que se tiene que estar valorizando el plusvalor constantemente. Y como nos mencionaba Víctor, si no hay esa reproducción constante, pues no sirve meter el dinero abajo del colchón. Ahí simplemente lo que vas a hacer es perder tu capital. No lo vas a lograr incrementar. Entonces, el atesoramiento, luego Marx va a hablar de ello con mayor detalle en el tomo 2. El atesoramiento, pues no es, sería un capitalista ingenuo, ¿no? El que meta su dinero, lo guarde en un baúl o abajo del colchón, pues sería un capitalista ingenuo porque lo estaría perdiendo. Entonces, lo que tiene que hacer es volver a reproducir el proceso de trabajo y el proceso laboral y el proceso de valorización, en este caso para poder obtener una transformación de ese capital, ¿no? De ese dinero en capital. Entonces, más o menos por ahí es donde está la cuestión. No sé si alguien quiere comentar algo más allá. Juan, ¿quieres comentarnos algo? O Carla o Yuri, están abiertos los micros para algún comentario y ahorita vamos leyendo algunos pasajes del texto. A ver. Oh, adelante, Igual, adelante. Dale, Víctor. decir que si tienen alguna pregunta de mi interpretación o algo que no entendieron, también estoy abierto como a réplicas o algo así. Pero bueno, déjame la palabra.
hay que entender igual es, para los que nos van a escuchar luego, es esa parte de que hay un proceso de producción y hay un proceso de circulación. Entonces, claramente los problemas entran en el proceso de circulación, porque dentro del proceso de producción incluso hasta es mucho más claro lo que sucede, pero ya en el proceso se vuelve complejo cuando entras al terreno de la circulación, donde ya Marx empieza a hablar de la rotación del capital, donde el tiempo de circulación, todo eso se vuelve realmente muy complejo y no es, por ejemplo, empieza en el tomo 2 a comparar distintos trabajos, ¿no? Que es la crítica que a veces se les hace. Y empieza Marx a comparar distintos trabajos. Dice, bueno, pues hay trabajos en los que estás construyendo, por ejemplo, construyes un hotel, los que están construyendo, los albañiles, los ingenieros, ¿no? Y dice, bueno, pues ellos les pagan y después de cierto tiempo, cada semana le están pagando, pero tú necesitas un capital, tener un capital para poder pagar a esos trabajadores. O sea, te necesitas tener un fondo ahí de reserva para poder pagarle, ¿no? ¿De dónde surge ese fondo de reserva? Son preguntas que ahorita muchos se pueden estar haciendo y no se responden, al menos en el tomo 1, no se responden, sino que lo intenta responder en el tomo 2. Entonces, no nos desesperemos, quizás esa es la clave del texto, no irnos desesperando, porque es un desarrollo que hace Marx muy interesante, muy importante. Al menos ya nos dijo a qué le está llamando plusvalor, qué conocemos por plusvalor. Yo creo que con eso tenemos un camino y recorrido ya importante. Ya tenemos algo que nos está diciendo, bueno, que es cierto, yo trabajo en un lugar, los que nos van a ver o escuchar, y yo estoy produciendo más de lo que a mí me estoy recibiendo. ¿No? Esa sería como que una cuestión ahí muy, lo estoy diciendo de manera muy vaga, quizás muy general, pero sería Hola. adecuado preguntarnos cuánto plusvalor estamos produciendo directamente. No lo sabemos. Siempre en los debates esto se nos esconde. ¿Cuánto plusvalor estamos generando? ¿Cuánto plusvalor estamos realizando? Y esto lo digo porque los debates pues carecen de esta significación, los debates dentro del nuevo, lo que se conoce como la izquierda o derecha, dentro de los congresos, nunca se habla de ello. Realmente nunca se habla de ello y nosotros pues, tenemos que ir al fondo de la cuestión. Bueno, dicho eso, vamos a leer un poquito del texto, al menos lo que consideramos más relevante. Acuérdense, Bueno, dale, antes dale. de pasar a la lectura, me gustaría hacer dos claridades importantes. La primera es que, si bien el punto central es, digamos, un poco el tema de la producción, no es importante dejar claro que en este capítulo de la cosa del capital, ya Marx nos está advirtiendo que sin circulación la fase de la producción no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si bien la producción es como condicionante de lo que se va a circular y distribuir, para poder ver esa valorización tiene que haber sí o sí la circulación, porque es donde se visibiliza y donde adquiere sentido la mercancía de dinero. Entonces en este capítulo también nos va a dar como una clave de la cual no podemos, digamos, pasar por alto. ¿Y en qué sentido de pasar por alto? Que son interdependientes. Para poder visibilizar lo que Marx ya nos está diciendo que es el plusvalor, es imprescindible, si es condición sin la cual no podemos entender el mundo de la circulación de mercancías dentro de la estructura del capital, de la circulación. Porque ahí va a decir, la circulación es
condición para la realización. Lo que se produce solo se realiza en la circulación. Correcto. No sé si sigues hablando, no te escuchamos, Víctor. ¿Escucha? Está raro. A ver, ya lo silencié, lo voy a volver a hablar. A ver, ya. Creo que ya había terminado, Víctor. Bueno, vamos a leer esta parte que me parece fundamental. Dice, Hola, ¿me escuchas? ya es que se te está perdiendo el sonido. Ahí no te escucho. Aquí estoy. Ahí sí, dale. ¿Dónde me escuchas? Entonces estaba contando que es imprescindible que la circulación sea parte integral del proceso. De lo contrario, la parte de la producción carece de sentido. Entonces ya podemos ir viendo que si hay una interdependencia y en un momento por alguna razón el ciclo no se completa en la circulación, pues el valor no se va a aumentar o no se va a generar plusvalor. Siempre están muy interdependientes. ¿Cuál es la cuestión? Que no siempre hay una coincidencia entre lo que se produce y lo que se circula. Y ahí empezamos a ver otra contradicción. El valor generado en la esfera de la producción, en principio, puede que no se manifieste de la misma o en igualdad de condiciones cuando se circula, porque hay otros fenómenos que generan unas contradicciones entre producción y circulación que, digamos, no se visibilizan, digamos, por este grado de separación y, digamos, enajenación a la comprensión que permiten digamos, articular la visión de conjunto para ver qué relación entre producción y circulación. Solo eso era para aclararlo. Excelente, sí, muy bien, perfecto. Vamos al texto, a leer algunos fragmentos importantes. Por ejemplo, dice, la reiteración o renovación del acto de vender para comprar encuentra su medida y su meta como ese proceso mismo, en un objetivo final ubicado fuera de este, el consumo, la satisfacción de determinadas necesidades. Por el contrario, en la compra para la venta, el principio y el fin son la misma cosa, dinero, valor de cambio, y ya por eso mismo el proceso resulta carente de término. Aquí en este fragmento que acabamos de leer, bueno, pues nos está diciendo hoy sí que la contradicción crucial o una de las contradicciones cruciales, como está apuntando Víctor, de cómo el hecho de comprar para vender nos dice que tiene una finalidad que es el dinero, ¿no? La fórmula que Víctor había apuntado, dinero, mercancía, dinero, aquí esa fórmula encuentra su máxima expresión en que ahora no importa lo que el hecho de que tú compres otra mercancía con ese dinero, como en la primera fórmula, sino que lo que importa ahora es el dinero, ¿no? La cuestión de cuánto dinero consigo por hacer esa venta o por realizar esa venta o por realizar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que Marx aquí está apuntando? A veces se pasa por alto esto, o al menos yo en los videos que he visto, en los videos que he estado analizando, porque he estado viendo varios acerca de estos capítulos, he estado viendo varios videos y se pasa por alto ciertos puntos, ¿no? A lo mejor nosotros igual estamos pasando por alto esto, ciertos apartados o fragmentos que no consideramos tan relevantes, pero sí entender que esto se retoma luego en el tomo 2 y ahí es donde Marx lo vuelve a reafirmar, o sea, hay una unidad en el desarrollo que hace Marx en el que vuelve a decir, a ver, la economía capitalista o el sistema de producción capitalista pues es una economía basada ya en el valor de cambio y no en las necesidades del ser humano. Es lo que nos está planteando aquí Marx. Luego nos dice, a ver, voy a seguir leyendo.
Dice, es verdad que dinero se ha transformado en dinero más más incremento de dinero. 100 en 100 más 10. Pero desde un punto de vista puramente cualitativo, 110 son lo mismo que 100, o sea, dinero. Y consideradas cuantitativamente, 110 son una suma limitada de valor, como 100. Si se gastaran las 110 como dinero, dejarían de desempeñar su papel, cesarían de ser capital. Sustraídas a la circulación, se petrificarían bajo la forma de tesoro y no rendirían ni un solo centavo, por más que estuviesen guardadas hasta el día del juicio final. Aquí Marx pues nos está diciendo lo que habíamos comentado, que si nosotros guardamos el dinero bajo el colchón, pues quedarían como petrificados, quedarían prácticamente sin ningún beneficio y perderían todo este potencial de convertirse o transformarse en capital. Ahora nos dice, si se trata por consiguiente de valorizar el valor, existe la misma necesidad de valorizar las 110 que las 100, ya que ambas sumas son expresiones limitadas del valor de cambio y por tanto una y otra tienen la misma vocación de aproximarse, mediante un incremento cuantitativo a la riqueza absoluta. Ciertamente el valor de 100 adelantado originariamente se distingue por un momento del plusvalor de 10 que le ha surgido en la circulación, pero esa diferencia se desvanece de inmediato. Al término del proceso no surge de un lado el valor original de 100 y del otro lado el plusvalor de 10. Lo que surge del proceso es un valor de 110 que se encuentra en la misma forma adecuada para iniciar el proceso de valorización que las 100 originales. Al finalizar el movimiento, el dinero surge como su propio comienzo. Y hay una nota que nos dice, el capital se divide en el capital originario y la ganancia. El incremento del capital, aunque en la práctica misma esa ganancia se convierta de inmediato a su vez en capital y se ponga en movimiento con este. Ok, la nota es de Engels, me parece. Sí, es de Engels. ¿Qué tenemos o qué estamos viendo? Hay un ciclo en donde se está efectuando la compra para la venta y esto da lugar o da comienzo a un nuevo ciclo. La circulación mercantil simple, vender para comprar, sirve en calidad de medio a un fin último ubicado al margen de la circulación, la apropiación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. La circulación del dinero como capital es, por el contrario, aquí es lo que estaba diciendo. La circulación de dinero como capital es, por el contrario, un fin en sí, pues la valorización del valor existe únicamente en el marco de este movimiento renovado sin cesar. El movimiento de capital, por ende, es carente de medida. Y hay una nota que ojalá, esta es la nota exactamente, que vale la pena revisar, y si pueden revisar Aristóteles en su libro de Política, cuando habla de la crematística, si no me equivoco. Aquí seguramente Víctor me corregirá si es en el libro de Política de Aristóteles. Yo recuerdo que era ahí, pero a lo mejor estoy equivocado. Donde habla de la crematística, aquí la nota lo dice. Vamos a leer la nota. Dice, Aristóteles contrapone la economía a la crematística. Su punto de partida lo constituye la primera, en la medida en que el arte de adquirir se circunscribe a la obtención de los bienes necesarios para la vida. Esa sería la economía, o útiles para la familia o el Estado. La verdadera riqueza se compone de tales valores de uso, ya que no es ilimitada la medida de este tipo de propiedad suficiente para una vida buena. Existe, empero, otro tipo de arte de adquirir, al que preferentemente con razón se denomina crematística, a causa del cual la riqueza y la propiedad no parecen reconocer límites. El comercio de mercancías significa literalmente comercio al menudeo, y Aristóteles adopta esta fórmula porque en ella predomina el valor de uso. No es privativo de por sí de la crematística, pues,
Aquí el intercambio solo concierne a lo necesario para ellos mismos, el comprador y el vendedor. Por eso expone más adelante la forma originaria del comercio era el trueque, pero con su expansión surgió necesariamente el dinero. Al inventarse el dinero, el trueque hubo de desarrollarse necesariamente hasta llegar a ser comercio de mercancías. Y en contradicción con su tendencia originaria, se convirtió en crematística, en el arte de hacer dinero. La crematística solo se distingue de la economía en que para ella la circulación es la fuente de la riqueza y parece girar en torno del dinero, porque el dinero es el principio y el fin de este tipo de intercambio. De ahí que también la riqueza que la crematística trata de alcanzar sea ilimitada. Así como es ilimitado en su afán, todo arte cuyo objetivo no es considerado como medio, sino como fin último, pues siempre procura aproximarse más a ella, mientras que las artes que solo persiguen medios para un fin no carecen de límites, porque su propio fin se los traza. Tampoco existe para dicha crematística ninguna traba que se oponga a su objetivo, pues su objetivo es el enriquecimiento absoluto. La economía es la que tiene un límite, no la crematística. La primera tiene por objeto algo que difiere del dinero mismo, la otra persigue el aumento de este. La confusión entre ambas formas, que se sobreponen recíprocamente, induce a algunos a considerar que el objetivo último de la economía es la conservación y aumento del dinero hasta el infinito. Aristóteles de la República dice, ¿no? A ver, capítulos 8 y 9. Y esta nota es fundamental para entender cómo lo estaba relacionando también Marx, cómo lo está entendiendo Marx. La división que hace Aristóteles entre economía y crematística, y la economía como lo necesario para la vida, y la crematística como el hecho de obtener dinero sin que para ellos exista un fin, es lo que estamos viviendo. Y que depende de la circulación, pues es todo lo que nos dirían los neoclásicos, todo el argumento de los neoclásicos de que el valor es subjetivo, etcétera. Nosotros vemos que esa no debería ser nuestra posición como entender la economía de esa manera, porque eso nos llevaría a lo que estamos viendo, ¿no? A pobreza, desigualdad, miseria, pauperización, degradación de la clase obrera, etcétera, esclavitud asalariada. Entonces, vemos cómo desde muy lejos, desde Aristóteles, ya existía o ya existe al menos una división entre economía y crematística. La crematística ahorita serían los fondos de inversión, sería todo los que el capital financiero, ¿no? No sé si ustedes lo están entendiendo de esa manera. Recordando a Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, bueno, pues es el capital financiero como preponderante dentro del proceso de producción. Al menos yo así lo estoy entendiendo. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Me gustaría escucharlos mientras conecto mi compu que ya se está descargando. Pero si quieren, podemos abrir intervenciones sobre lo que dijo Aristóteles o lo que dice Marx. Juan, coméntanos algo, Juan. Nabuc, Miguel, adelante, están abiertos los micros. Carla, Yuri, cualquier comentario, no, hoy sí que es libre el comentario. Sí, lo que estamos viendo aquí es una forma de cómo las mercancías tienen que circular, ¿no? Pero, digo, más adelante le va a explicar Marx, ¿no? De cómo es necesario crear en los individuos este afán de seguir comprando, ¿no? Un consumismo, ¿no? Por parte. Pero para que una persona pueda ser consumista, quiere decir que ella misma no pueda producir. Es decir, ha sido excluido de los medios de producción, ha sido excluido de todo aquello que él pueda autorreproducirse, ¿no?
Por ejemplo, si yo voy al mercado, tengo que comprar lo más básico, ¿no? Jitomate, cebolla, chiles, zanahorias, etcétera, etcétera. Y los tengo que comprar porque no puedo yo producirlos en mi casa, porque yo no tengo un espacio donde cosecharlos, donde sembrarlos y por lo tanto poderlos consumir, ¿no? Este sería digamos, la forma en que yo tengo que consumir este tipo de cosas, ¿no? Pero el capitalista lo que hace es tratar de comprar, eh, le compra al campesino y los revende en cierta cantidad, ¿no? Entonces, este círculo vicioso, este círculo de las mercancías tiene que ser constante si no se muere. ¿Por qué? Porque si no llegaríamos a una circulación simple de mercancías, ¿no? Donde eso es lo que hace uno, compra la mercancía y la consume. Entonces, aquí hablando sociológicamente, tenemos que entender también el aspecto social de cómo el capitalismo va creando estas condiciones sociales para que se crea un consumismo, ¿no? Para empezar, nosotros no tenemos, no somos dueños de los medios de producción. Y, y cuando me refiero también a medios de producción, en especial la tierra, ¿no? Que es donde podemos nosotros sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, el capitalismo también va a crear estas condiciones sociales para que yo pueda acceder a este tipo de mercancías, ¿no? Va a crear publicidad, va a crear las, eh, las conexiones con las que se puedan dar para que yo pueda llegar a una mercancía y para que la mercancía tenga, para que se vea, eh, eh, ¿cómo podría decirlo? Apetecible al consumidor, ¿no? Me estaba acordando ahorita de, por ejemplo, Henry Ford para poder vender sus propios autos, tuvo que aliarse con el Estado y crear carreteras, porque en el tiempo en que Henry Ford quería vender sus autos, no tenía la capacidad o la infraestructura en la ciudad para este tipo de vehículos. Entonces, él mismo tenía que cooperar junto con el Estado y poder crear estas infraestructuras carreteras para que el consumidor se le hiciera apetecible un automóvil, ¿no? Y pudiera él tener que estar comprando constantemente un auto, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la historia del propio capitalismo, ¿no? De cómo tiene que producir mercancías, cómo tiene que venderlas, pero también tiene que hacerlas llegar al consumidor y que éste las vea atractivas, las vea apetecibles y pueda cumplir la función de satisfacer esa necesidad. Y todo esto se deriva a que el consumidor no tiene la capacidad de poderlas crear porque se le ha excluido de la producción directa, ¿no? Entonces, analizando esta parte, ¿no? Sociológicamente de cómo la circulación de las mercancías es la reciprocidad de- del consumidor con el capitalista, ¿no? Juan, excelente. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿Algún pregunta, sugerencia, reflexión? Hola, sí, Dale. solo un comentario, sí, pequeño, ¿no? Bueno, primero, resaltar que es importante, pues, leer, bueno, este libro y bueno, y toda la obra, ¿no? En general de los marxistas, porque es necesario, pues, para tener una base, pues, ¿no? Para la acción política. Ya, ahora, sobre el tema digamos, simplemente revisándolo un poco, claro, uno que no lo ha estudiado, digamos, uno siente que está en un sistema, digamos, que es infinito, que es sin sentido, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que escribí pues al lado de una cita, ¿no? Que es el movimiento de valorización del dinero en la circulación mercantil capitalista es perpetuo y sin sentido, ¿no? O sea, eso que han estado mencionando simplemente en este momento, que es algo continuo, digamos, que genera pues un sinsentido también y obviamente
es para producir más, más ganancia, ¿no? Entonces, eso explica, digamos, en parte por qué los grandes capitalistas, digamos que no pueden cesar, ¿no? Y también tienen una deuda importante y con eso realizan sus negocios también y siguen y continúan. Es como un monstruo, ¿no? Que, que continúa y va a seguir hasta acabar con toda la clase obrera, ¿no? Eso simplemente quería comentar. Excelente, Carla, sí, totalmente. Aquí llegó Steven. Steven, qué bueno que nos acompañas. Pues estamos hablando ya llegamos al punto de Aristóteles, la crematística. No sé si quieres comentarnos algo. Apenas ya presentó Víctor, pero estamos en ese punto, ¿no? Hablando de cómo la economía capitalista, bueno, si es que vale la pena decirle economía, si se le puede decir economía al capitalismo, cómo está enfocado en el valor de cambio y no en el valor de uso. Entonces estábamos hablando de esa cuestión. No sé si quieres comentarnos algo, adelante. O si no, pues bueno, con cualquiera puede tomar el micro, lo abre y comenta en la parte. Yo, Dale, dale. bueno, habíamos dicho, pues, importante que de esta cita de Aristóteles es ver cómo efectivamente al principio, cuando la producción está más en consonancia, por así decirlo, con el tema de la reproducción social, es decir, el mantenimiento de la sociedad desde el punto de vista de la subsistencia, incluso con niveles pues como de cierta comodidad para algunas clases, como es en la sociedad esclavista, pues ya se puede diferenciar que cuando se produce para el cambio aparece un fenómeno raro, y cuando aparece el dinero se empieza a manifestar como algo todavía más raro. Evidentemente, como en época de Aristóteles no hay los recursos o no están las condiciones para poder descifrar qué es eso que hace que aparezca como esa noción de enriquecimiento, o que haya como una especie de búsqueda por apropiarse de mayor riqueza, y en este caso traducida en la riqueza de la mercancía de dinero. Pues evidentemente Aristóteles logra identificar algo básico, y es la separación entre la economía entendida como el sostenimiento de la subsistencia del hogar, pero extendido pues como a niveles sociales. Es decir, como, haga de cuenta, como que la sociedad se ve como una gran casa, como un gran hogar, como una gran familia, por así decirlo. Y la economía es el estudio de cómo hace una sociedad para mantener la subsistencia, qué papel cumplen los actores o los miembros de esa familia, de qué manera se articulan, todo en términos de subsistencia. Mientras que por otro lado, por la aparición, al menos marginal, de la circulación de mercancías y el intercambio, en términos concretos, aparece otra particular, y es cómo algunos, a través de esa arte de la crematística, en términos de Aristóteles, intentan sacar o acumular, o más bien conseguir por ese medio de intercambio la mayor cantidad de mercancía, de dinero, porque se supone que da un mayor estatus, da una mejor ubicación, una posición social distinta. Pero obviamente eso es marginal, eso no es constante y se hace como un modelo restringido. ¿Cuál es el cambio cualitativo que hace que sea ya más difícil separar la administración o la gestión del hogar, en términos de ver la sociedad como un gran hogar, y la crematística? Pues que en la sociedad ambos procesos están compenetrados o están asociados indisolublemente. Entonces, cuando se está reproduciendo la sociedad, al mismo tiempo se está produciendo lo que en crematística se conoce como acumulación o generación de riqueza monetaria. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, esa unificación que Aristóteles logró identificar porque estaban separadas, o al menos eran visibles a los dos y podían ser separadas, en nuestra sociedad no ocurre. Se ocurre en términos, como lo hace Marx, en términos expositivos, en términos de presentar algo para su comprensión. Pero en el fenómeno real están dándose los dos procesos de manera paralela. Es decir,
mientras se está produciendo para mantener a la sociedad con vida, la mayoría de sus miembros, por ejemplo, lo necesario para la subsistencia, también se está produciendo plusvalor. Y eso es consecuente, o digamos, es muy de la mano, por lo cual, lo que vimos en la primera parte de la producción de mercancías, y es que al mismo tiempo que se está produciendo un valor de uso, está hablando un valor de cambio. Lo mismo pasa en esta faceta, pero en términos de la circulación. Cuando se circula, se permite o se genera pues como la condición para que pueda haber la reproducción de la sociedad, pero también con el fin de acumular o generar más riqueza en términos de más mercancía, dinero. Las dos cosas suben al mismo tiempo. Por eso es que hay que entenderlo en términos positivos separado para poder entender de qué estamos hablando, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que son procesos que en términos de la presentación, es decir, de cómo se dan en la realidad, son indisolubles. Solo quería decir eso. Víctor, ¿alguien más quiera comentar algo? Si no, le seguimos. Bueno, hay aquí un fragmento que también me parece relevante, siguiendo en la línea que nos estamos moviendo. Dice, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. Su persona, o más precisamente su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero. El contenido objetivo de esa circulación, la valorización del valor, es su fin subjetivo. Y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea, como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. Nunca debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista, tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias, este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada cacería en pos del valor de cambio. Es común a capitalista y atesorador, pero mientras el atesorador no es más que el capitalista insensato, el capitalista es el atesorador racional. La incesante ampliación del valor a la que el atesorador persigue cuando procura salvar de la circulación al dinero, la alcanza el capitalista más sagaz, lanzándolo a la circulación una y otra vez. Aquí vemos cómo lo que habíamos comentado realmente del atesorador y el capitalista, guardar el dinero pues es algo irracional, sería insensato, es el capitalista insensato, le llama Marx, sería perder completamente la posibilidad de poder reproducir este proceso. Y este movimiento constante o este ciclo del capital o este ciclo de la circulación o circuito de la circulación se tiene que dar una y otra vez para que pueda seguir existiendo, y ese movimiento infatigable es lo que lo convertiría en capitalista, no la ganancia aislada. Ahora nos vamos a otros puntos en los que hay una parte en la que del texto donde se habla del sujeto automático, creo que está al final. Ahorita aquí está. Dice, las formas autónomas, las formas dinerarias que adopta el valor de las mercancías en la circulación simple, se reducen a mediar el intercambio mercantil y desaparecen en el resultado final del movimiento. En cambio, en la circulación dinero-mercancía-dinero, funcionan ambos, la mercancía y el dinero, solo como diferentes modos de existencia del valor mismo. El dinero como su modo general de existencia, la mercancía como su modo de existencia particular, o por así decirlo, solo disfrazado. El valor pasa constantemente de una forma a la otra, sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático. Este fue un debate que se sigue dando. ¿Qué quiso decir Marx con sujeto automático?
Muchos lo entienden de manera literal, otros dicen que es una metáfora que utilizó Marx. Eso queda para el debate de los que quieran participar. Dice, si fijamos las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente en su ciclo vital, por el valor que se valoriza, llegaremos a las siguientes afirmaciones. El capital es dinero, el capital es mercancía. Pero en realidad el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud. En cuanto plusvalor se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza. El movimiento en el que agrega plusvalor es en efecto su propio movimiento y su valorización, por tanto, autovalorización. Ha obtenido la cualidad oculta de agregar valor porque es valor. Pare crías vivientes o cuando menos pone huevos de oro. Como sujeto dominante de tal proceso, en el cual ora adopta la forma dineraria o la forma mercantil, ora se despoja de ellas, pero conservándose y extendiéndose en esos cambios, el valor necesita ante todo una forma autónoma, en la cual se compruebe su identidad consigo mismo. Y esa forma solo la posee en el dinero. Es por eso que este constituye el punto de partida y el punto final de todo proceso de valorización. Era 100 y ahora es 110, pero el dinero mismo solo cuenta aquí como una forma del valor, ya que éste tiene dos formas. Sin asumir la forma mercantil, el dinero no deviene capital. El dinero, pues, no se presenta aquí en polémica contra la mercancía, como ocurre en el atesoramiento. El capitalista sabe que todas las mercancías, por zarrapastrosas que parezcan o mal que huelan, en la fe y la verdad son dinero, judíos interiormente circuncidados y por añadidura medios prodigiosos para hacer del dinero más dinero. Aquí, a ver, ¿quieren hacer algún comentario? Adelante, quien quiera comentar algo, o le seguimos. Steven, si estás por allá, creo que está un poco ocupado Steven, pero sí nos debe estar escuchando. Si no, bueno, pues lo que estamos viendo, el sujeto, yo quisiera abrir ese debate, el sujeto automático. ¿A qué se refiere Marx con sujeto automático? ¿A qué se está refiriendo? Y eso es parte de... Dale, Víctor. Yo creo que en este caso el sujeto automático es para recalcar la idea de unas estructuras que se caracteriza por el movimiento y que es, digamos, indistinta o que opera independiente de los individuos particulares y de sus, digamos, valoraciones personales. Es decir, para dar un ejemplo, o sea, independiente de que el capitalista, no sé, tenga valores, independiente de lo que piense él individualmente que va a lograr con sus objetivos o con sus, digamos, del capital puesto en función de la actividad concreta que quiere realizar zapatos, pan, microondas, lo que sea, obedece a que la estructura es la que determina, en ese caso, qué es lo que puede, hasta dónde puede llegar. Entonces, cuando es dice automático, es un sistema que tiene unos ciclos, unas regularidades, un funcionamiento con unos criterios, y esos criterios son independientes de los componentes de ese sistema. Entonces, independiente de lo que piense el capitalista individual, de sus proyecciones, expectativas, solamente en el funcionamiento y en las reglas más o menos claras de ese sistema o ese conjunto, por así decirlo, es que se establecen eso. ¿Por qué si lo pensamos así es importante recalcar? Porque aquí daríamos cuenta que, a pesar de que el capitalismo es arbitrario en algunos sentidos, irracional, tiene un funcionamiento objetivo y no es meramente producto del capricho. La automaticidad es opuesto a la voluntad, es decir, de los deseos individuales, digamos, aislados, sino que una operatividad, y esa operatividad es sistema. Ejemplo, un capitalista solo puede realizarse cuando en el mercado logra imponerse a los otros. Y es el mercado, en términos del trabajo, justamente es el que establece cuando logras, digamos, producir
a menor tiempo del establecido, pues vas a ganar o vas a adquirir mayor ganancia. Es por poner un ejemplo. Hay la regla objetiva o la ley, en este caso, que opera indistinta de las proyecciones, de las expectativas, está haciendo que se haya una sistematicidad y, por tanto, con una automatización, como si esperar un sistema de un carro, como el sistema interno de un carro, que independiente de la función que cumple o de las características distintivas de cada de los componentes, hace que establezcan lazos y hace que se agrupen bajo ese principio de funcionamiento. Para mí eso es lo que tiene que ver con automaticidades y regularidades dentro de componentes disímiles que, agrupados bajo esos objetivos, esas leyes o esas normativas, hace que funcionen de esa manera. Bien, Víctor, ¿alguien más que quiera comentarnos algo? ¿Algún comentario respecto a lo que se acaba de leer? A ver, y bueno, si no, pues le continuamos para terminar esta sección, que ya nos falta poquito. A ver, aquí, bueno, voy a ir quizás un poco rápido, o quizás estoy yendo muy rápido. Dice, si en la circulación simple el valor de las mercancías frente a su valor de uso adopta a lo sumo la forma autónoma del dinero, aquí se presenta súbitamente como una sustancia en proceso, dotada de movimiento propio, para la cual la mercancía y el dinero no son más que meras formas, pero más aún, en vez de representar relaciones mercantiles, aparece ahora sí, si puede decirse, en una relación privada consigo mismo. Como valor originario se distingue de sí mismo como plusvalor, tal como Dios Padre se distingue de sí mismo en cuanto Dios Hijo, aunque son de una misma edad y en realidad constituyen una sola persona. Puesto que solo en virtud del plusvalor de 10 las 100 adelantadas se transmutan en capital, y así que esto se efectúa, así que el Hijo es engendrado y a través de él el Padre, se desvanece de nuevo su diferencia y ambos son uno, 110. El valor se vuelve valor en proceso, dinero en proceso, y en ese carácter capital. Proviene de la circulación, retorna a ella, se conserva y multiplica en ella, regresa de ella acrecentado y reanuda una y otra vez siempre el mismo ciclo. Dinero, dinero incrementado, dinero que incuba dinero. Comprar para vender, o dicho con más exactitud, comprar para vender más caro. Dinero, mercancía, dinero incrementado, ¿no? Dinero prima. Parecía ciertamente no ser más que una clase de capital, una forma peculiar del capital comercial. Pero también el capital industrial es dinero que se convierte en mercancía y por la venta de la mercancía se reconvierte en más dinero. Actos que, por ejemplo, se operan entre la compra y la venta al margen de la esfera de la circulación, en nada modifican esa forma del movimiento. Por último, en el caso del capital que rinde interés, la circulación dinero-mercancía, dinero incrementado, se presenta abreviada, con su resultado, pero sin mediación. Dice, digámoslo así, como dinero, dinero incrementado, dinero que es igual a más dinero, valor que es mayor que sí mismo. En realidad, dinero, mercancía, dinero incrementado, tal como se presenta directamente en la esfera de la circulación, es la fórmula general del capital. Entonces, si algo nos quiere dejar Marx o nos recalca, es esto, ¿no? La última parte de esta sección, dinero, mercancía, dinero incrementado. Recordemos que Marx luego va a definir, ¿no? El 2 o 3 tipos de capital, el capital mercantil, el capital industrial, el capital productivo. Entonces, eso ahorita no nos interesa tanto, no lo estamos viendo no lo vamos a ver hasta que lleguemos al tomo 2. Sin embargo, sí tener claro que Marx nos dice la fórmula es dinero, mercancía, dinero. Ahora, luego Marx va a preguntar de dónde surge ese dinero, ¿no? Que adelantan los capitalistas. ¿De dónde surge ese dinero para iniciar el proceso de producción capitalista? Eso lo va a estar discutiendo Marx en el tomo 2, muchas páginas.
Entonces, pues aquí podemos dejar esta sección, a menos de que ustedes tengan algo más que comentarnos, que decirnos, y alguna reflexión del texto, de lo que leímos, comentarios, cómo hacerlo, cómo mejorarlo, etcétera. También estamos abiertos a cualquier comentario que ustedes nos quieran realizar. No lo hacemos más largo porque no queremos que pierdan su domingo. Agradecemos a los que están aquí con nosotros y que se toman hoy sí que el tiempo para poder escuchar este texto. Llevamos ya varios. También se les hace la invitación de que si quieren presentarlo, una sección. Normalmente son 10 páginas que se presentan, así como hizo Víctor. Y pueden el día que ustedes gusten venir y hacer una breve exposición de esa sección. De hecho, eso sería lo ideal para que podamos ir un poquito más, sea más dinámico, vayamos más rápido. Entonces, pues si no hay comentarios, ¿qué te parece, Víctor, Juan? No sé, los demás compañeros, vamos cerrando. Y tú nos dices. Bueno, yo para cerrar, para ya no, digamos, tenerlos acá sin necesidad, pues cerraría con decirles pues que este primer apartado ya nos ubica en un nuevo escenario, como yo decía, donde ya el punto de partida no es la mercancía, aunque todavía estamos en el reino de las mercancías, solo que Nos cayó. Ahí está Víctor otra vez. Dale, Víctor. Perdón, me había ido. Entonces estamos hablando que ya nos metemos en otro ámbito, en otro escenario, donde ya el punto de partida no es la mercancía, sino la mercancía dinero, o el dinero como en términos generales, pero que estamos todavía en el mundo de las mercancías, solamente que en un nivel elevado, más complejo, donde ya el dinero empieza a ser un factor crucial, pero hay que entender de dónde viene el dinero, cuál es, digamos, en términos estructurales, cómo se debe entender el dinero. Y a partir de eso, entonces, que nos movemos al siguiente. Y aquí, vuelvo a ser insistente de lo que dije al principio, el capital siempre va a ser una relación, tanto de esferas sistémicas como entre atributos. ¿En qué sentido? El capital involucra tanto la relación entre circulación y producción como unidades indisociables. Que las distingamos en términos de exposición y presentación es una cosa, pero en la realidad están intrínsecamente unidas, así como lo está el valor, el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Y también que, y eso es fundamental, que esa aparición del plusvalor no es fortuita, no es arbitraria, no nace de la nada. Tiene que ver con la asociación entre lo que se produce y la forma en que eso se distribuye. Y esa incompatibilidad entre que uno plasme la otra de manera, digamos, directa, sino que tiene que ser una mediación a través de la circulación y la distribución, es lo que nos va a presentar a entender con mejor o con mayor precisión el hecho de digamos, el plusvalor. Esa diferencia, y que no tenemos la diferencia como un error conceptual, sino como algo intrínseco al sistema que permite que haya ese plusvalor, que se apropie de maneras distintas, pero solo en esa discrepancia que parecía imposible en la circulación de mercancías simples, donde el punto de partida de la mercancía y el final de la mercancía, cuando aparece el dinero, es que aparece una discrepancia, porque en términos cualitativos se cambia mercancía, media el dinero y se vuelve otra vez mercancía, y se supone que lo que se vendió en el primer momento es equiparable en completitud en términos del valor de cambio a lo segundo. Cuando vemos la otra cara o el reverso de esa fórmula, que es dinero, que es igual a lo que se transforma en dinero max, ya no hay ese equivalor ni siquiera, no hay esa equiparación ni siquiera en el valor de cambio. Entonces ahí ya nos vamos enfrentando en otro mundo que es igual de crucial y que no está digamos, desvinculado, solamente está en otro nivel de complejidad, pero que está aunado a lo que ya hemos trabajado, que es la circulación de mercancías y las sociedades de intercambio de mercancías, solo que con otro nivel de profundidad. Muy bien, Víctor. Pues bueno, quedan 2 secciones, la 2 y la 3. Yo voy a elegir una. Creo que la 2.
y vamos a ver si Steven o quien quiera presenta la 3 para que el próximo domingo podamos concluirlo a la misma hora y para darle ya más velocidad. Y Víctor, pues Víctor siempre es el que abre los capítulos. Entonces, Víctor, para darle tiempo, iniciaría con el capítulo 5, la primera sección del capítulo 5, hasta dentro de dos semanas más, para que tenga el tiempo también de revisarlo, de leerlo, darle su repasada y así está. Digamos que si alguien, ahí está, dice Steven, esta próxima sección, correcto, muy bien, Steven presenta la próxima sección. Yo igual voy a tomar una sección para que concluyamos ya este capítulo que hoy sí que le dimos tiempo. Contradicciones, Steven, así es, y yo me voy al tercero, el de la compraventa de la fuerza de trabajo, me parece que es. Entonces, ahí está, ya contestó Steven. Domingo, jueves, pues yo digo que el domingo porque es cuando tienen más tiempo sí, domingo para que tengan más tiempo y le dedicamos una hora y media y ya concluimos y Víctor se prepara dentro de 2 semanas para el capítulo 5. Pues así queda. Y quien quiera sumarse a presentar un texto, Carla, por ejemplo, que se está incorporando o nos está acompañando, adelante, ella puede dar un tema también y o incluso plantear otros textos, también lo hacemos, también acompañamos la lectura de otros textos, así que estamos abiertos a muchas cuestiones. Pues gracias, que tengan un excelente domingo, excelente fin de semana, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo. Cualquier cosa, ahí está el grupo. Hasta luego. Antonio, que te descanses. Muchas gracias por el espacio. Compañeros que estén en el excelente domingo, que descansen. Gracias a ustedes. Vamos a descansar un rato.